estamos acompañándolas con una ponencia sobre uno de los temas que ha sido fruto de estudio a lo largo de estos años en nuestra Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Argentina, que, como tú sabes, promueve las relaciones y el enriquecimiento entre el patrimonio cultural y el turismo sostenible, con un enfoque especial en América Latina. Y sobre ese tema es nuestra ponencia de hoy, enfocada hacia el patrimonio religioso en América Latina. Es una ponencia que hemos realizado en conjunto con la arquitecta Susana Malnis, que es la coordinadora de nuestra cátedra, y bueno, muy agradecidas por la invitación, y te dejo la palabra un segundo, Susana, para darle luego comienzo a nuestra ponencia. Bueno, buenos días a todos, buenos días María Victoria y Priscila. Tal como dijo Carmen, un gusto poder participar de este encuentro y poder traerles el panorama de nuestra región y de nuestro país en esta diversidad religiosa que tenemos y en la que nuestra cátedra desde hace años que está trabajando es uno de los temas y de los ejes en los que como Cátedra UNESCO de Turismo Cultural estudiamos y tratamos de ahondar y de juntar a los distintos actores que trabajan en este patrimonio. Difusión y protección del patrimonio religioso en América Latina. Con la convicción de que el patrimonio religioso y los lugares sagrados constituyen un aspecto central de la cultura y de la identidad de América Latina, desde nuestra Cátedra UNESCO de Turismo Cultural trabajamos para ser un espacio de concientización y de encuentro de los actores involucrados con este patrimonio. Según los datos proporcionados por el Centro del Patrimonio Mundial, alrededor del 20% de los bienes inscriptos en la lista del Patrimonio de la Humanidad reflejan un tipo de conexión religiosa o espiritual. El patrimonio religioso responde a la herencia ligada a las manifestaciones espirituales del hombre, donde su sentido o significado religioso es el principal, el que lo define y lo diferencia del resto de los bienes del patrimonio cultural. En América Latina, en las culturas precolombinas, el hábitat natural fue sustento y origen de lo religioso. La espiritualidad se manifiesta en la veneración del sol, la luna, las montañas, Apus, los volcanes y los lagos sagrados, las zapachetas y las huacas, donde se realizaban rituales y ofrendas a la Madre Tierra o Pachamama. La evangelización en América fue un proceso complejo y profundo, que comenzó con la llegada de los conquistadores europeos allá por el siglo XV. Españoles y portugueses principalmente. Su objetivo central era convertir a los pueblos originarios al cristianismo, como parte de la empresa colonial. Los primeros misioneros, franciscanos, dominicos, jesuitas, entre otros, desempeñaron un rol clave, aprendiendo lenguas indígenas, traduciendo la doctrina y fundando misiones. Esos sacerdotes evangelizaron transmitiendo el mensaje de Cristo, integrando las diversas culturas y creencias de los pueblos originarios, sin abandonar su doctrina, apoyándose en festividades y rituales ya existentes para consolidar la fe en América. La evangelización no solo cambió las creencias, sino también el paisaje simbólico de América. Iglesias sobre antiguos centros ceremoniales, procesiones en reemplazo de rituales autóctonos, santos que adoptaron rasgos locales. El patrimonio religioso se caracteriza por el alto nivel de apropiación social y sentido de pertenencia que genera en las comunidades. Su naturaleza holística, que incluye música, danza, artesanía, comidas, arquitectura, entre otros, se traduce en una relación entre identidad, lengua, tradiciones y territorios. Los componentes materiales e inmateriales se funden para identificar la religiosidad de la región. Los santuarios de peregrinación, las devociones, los rituales y ceremoniales que continúan hasta hoy dan muestra de un patrimonio vivo, de elevado valor artístico, que se expresa a través de objetos, imágenes, espacios y construcciones destinadas a evangelizar, adorar,
encontrar la relación hombre-divinidad al tiempo que transmiten la riqueza cultural que contienen. Junto a la evangelización de las coronas española y portuguesa llegaron también creencias africanas, que aportaron un legado inmaterial que hoy conforma la identidad de comunidades afrodescendientes. Esta pluralidad de expresiones y creencias tiene rasgos particulares, diferentes a otros lugares del mundo. La fuerte herencia de las civilizaciones andinas, la evangelización española y portuguesa y la migración africana convergieron en sincretismos e hibridaciones, ligados a la conquista y a la esclavitud. Parte de estos elementos y sistemas de creencias aún perviven en el territorio y atestiguan la herencia de esta cosmovisión ancestral. Más adelante, en los siglos XIX y XX, políticas migratorias incentivaron la llegada de nuevos colonos, inmigrantes que cruzaron el Atlántico desde Europa y Medio Oriente. Los procesos mencionados se dieron en mayor o menor medida en nuestros países, conformando una rica diversidad cultural. Numerosos cultos y manifestaciones se incorporaron: judíos, musulmanes, budistas, cristianos ortodoxos, cristianos maronitas, protestantes, anglicanos. Más tarde, nuevos flujos migratorios provinieron de China, Japón e India. Aún hoy la movilidad es una constante de los pobladores de la región, que alimenta ese intercambio de creencias, rituales y expresiones, propio de las religiones y de la piedad popular. Así, el patrimonio religioso en América refleja un complejo entramado histórico de diversidad cultural donde se funde lo material y lo inmaterial, con numerosos rasgos comunes y desafíos. América Latina atesora sitios donde el conocimiento ancestral de sus pueblos se entrelaza con prácticas ceremoniales profundamente arraigadas en sus cosmovisiones. La UNESCO ha reconocido, por su valor universal excepcional, ciudadelas y enclaves donde florecieron sofisticados sistemas de observación astronómica, como Chanquillo, Tiwanaku o Monte Albán, verdaderos templos del tiempo. Estos pueblos leían el cielo como si fuera un calendario viviente y un libro sagrado. En los movimientos celestes encontraban señales para establecer vínculos precisos entre los ciclos del sol, la luna y las estrellas, y los rituales que regían la vida agrícola. En numerosos centros históricos declarados como Patrimonio Mundial por UNESCO en la región, el patrimonio religioso es componente integrante e identitario. Tal es el caso de Cartagena de Indias, Lima, Quito, Ecuador, Mompox, Oro Preto, La Habana, Sucre, Oaxaca, San Miguel Allende, entre otros de nuestros países. Los templos, claustros, monasterios, colegios y universidades confesionales, cementerios y museos eclesiásticos constituyen parte del paisaje urbano ambiental de nuestras ciudades. Todos ellos se manifiestan como hitos o referentes por su ubicación privilegiada, su escala y magnitud. La decoración interior de los edificios religiosos, de raíz barroca con múltiples expresiones según se trate de la ciudad o el campo, de la costa o de la sierra, se fusionaron en una mixtura de aportes indígenas y mestizos con estas corrientes europeas, presentando aquí nuevos estilos y particularidades de diseño. El arte litúrgico tiene como finalidad esencial expresar, acompañar y facilitar la participación en el misterio de la Sagrada Liturgia Cristiana. No se trata meramente de decoración, sino de una forma de lenguaje visual que actúa como mediación sensible entre la comunidad creyente y lo trascendente. En América Latina, el arte litúrgico exhibe tesoros artísticos como pinturas, esculturas, tallas de santos, relieves y portales de plata labrada, grandes marcos dorados a la hoja, realizados en los talleres de artesanos de la escuela quiteña, de la escuela cusqueña, como así en la chiquitanía boliviana y en Brasil, visibles en infinidad de frisos, púlpitos y coros, y en la riqueza de retablos y altares decorados. Los bienes en serie de la región inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial son las misiones jesuíticas de los guaraníes en Argentina y Brasil,
las misiones jesuíticas de la Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tabarangué en Paraguay, las misiones jesuíticas de Chiquitos, Bolivia, las estancias jesuíticas ubicadas en Córdoba, Argentina, y el conjunto de las iglesias de Chiloé en Chile. Todos estos conjuntos presentan características particulares, formales, estéticas, funcionales y simbólicas que los diferencian entre sí con un vasto patrimonio inmaterial en cada una de ellas. En las listas indicativas encontramos iglesias del Altiplano en Chile y templos de la doctrina católica en Colombia. Estas postulaciones denotan la intención de visibilizar la arquitectura rural de las doctrinas de los Andes, presentes también en Argentina y en Perú, con templos de similares características, lo que podría constituir a futuro un camino o serie patrimonial. El turismo religioso es uno de los segmentos del mercado turístico que registra una de las mayores dinámicas a nivel mundial. Sus principales destinos los constituyen los lugares sagrados representados en sitios de devoción y de peregrinaje, en general destacados por sus características históricas y culturales. En el mismo espacio religioso convergen distintas tipologías de visitantes: el peregrino, el turista religioso y el turista cultural, motivado tanto por aspectos de las religiones formales como por el colorido sincretismo de las festividades y de la piedad popular. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo religioso tiene como motivación principal la fe y se compone de patrones que incorporan elementos culturales, tradicionales, espirituales y paisajísticos, los que interactúan en la decisión de emprender un viaje. Involucran aspectos que incentivan el intercambio cultural y la apropiación de conocimientos de cultura general y de las diversas religiones. En nuestra región es creciente el interés por el patrimonio religioso y el turismo. Todos los países lo presentan como un componente importante dentro de su planificación turística, asignándole en la mayoría de los casos una categoría particular. Estas iniciativas de los gobiernos se acompañan y complementan por las impulsadas por cámaras y asociaciones, privadas y confesionales. El turismo indiscriminado puede verse como una amenaza cierta, pero bien gestionado es, sin lugar a dudas, una herramienta indispensable para valorar y preservar el patrimonio religioso y contribuir a su sostenibilidad. En cuanto a la protección del patrimonio religioso, mencionaremos a continuación algunas de las iniciativas y acciones realizadas en la región donde participó nuestra cátedra UNESCO. La consulta temática Mercosur, Gobernanza, Gestión y Uso del Patrimonio de Interés Religioso, impulsada por UNESCO Montevideo y la Secretaría de Cultura del Paraguay, cuyo objetivo fue contribuir a la elaboración de un documento sobre la gestión integral y gobernanza del patrimonio cultural y natural de interés religioso de la región. La realización de cursos y talleres de prevención de expolio y tráfico ilícito de bienes culturales, en los que UNESCO trabaja activamente con los países del Mercosur en coordinación con Interpol e ICOM. El Seminario Difusión y Protección del Patrimonio Religioso en América Latina, que fue organizado por nuestra Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, el cual fue compilado en una publicación de referencia y de consulta en la región. Este seminario permitió percibir el patrimonio de las diversas religiones, católica, judía, protestante, musulmana, orientales, entre otras, y visibilizar los esfuerzos que se realizan para asegurar su pervivencia en el tiempo, a la vez que puso de manifiesto los problemas que asedian a un patrimonio cultural muy rico, pero hackeado por malas prácticas, carencia de registros e inventarios, lagunas legislativas, desidia, abandono o ignorancia, y se alertó sobre la inminente necesidad de realizar acciones concretas y mensurables para revertir estas amenazas. Al analizar el patrimonio religioso latinoamericano, vemos que se construye sobre una trama densa de coincidencias históricas, espirituales y culturales. Son numerosos los rasgos comunes y la historia compartida entre los pueblos que lo conforman, la similitud de creencias y manifestaciones devocionales,
la recurrencia de asentamientos en torno a centros sagrados, la continuidad de expresiones artísticas, técnicas constructivas, hábitats naturales y procesos sociales, que más allá de las fronteras políticas delinean una identidad como región. Esta herencia compartida proyecta un futuro posible de integración y reconocimiento mutuo, donde el diálogo de culturas, credos y territorios refuerza este valor del patrimonio religioso como vivo. Pensar en clave de región este patrimonio nos permitiría imaginar las vinculaciones que podrían fortalecer los lazos entre los países, capitalizar experiencias y problemáticas, intercambiar los recursos existentes y abordar en forma conjunta la capacitación para la conservación y la gestión de los bienes y manifestaciones que componen el patrimonio de interés religioso, profundizando así el diálogo entre todos los actores, estatales, civiles y eclesiásticos. Como Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, vemos la importancia fundamental de continuar con este trabajo de concientización, intercambio y difusión en el contexto de las particularidades del patrimonio religioso de nuestra región de América Latina y el Caribe. Estas son nuestras preocupaciones y en ellas seguiremos trabajando. Muchas gracias.